¿Por qué se habrá descontrolado tanto? No, es Bueno, que hemos tenido mucha oposición, pero hágale que la palabra nos haga. bueno, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Lucas, el capítulo 6, el verso 47. Dice: voy a decirles en una versión actual, dice: voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vinieron las inundaciones y el torrente la azotó a aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Y el verso 49: pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la arena y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y la destrucción fue terrible. Bueno, yo quiero hablar un poco de esa comparación que hace Jesús de lo que es una vida construida cimentada en la roca y lo que es una vida cimentada en la arena. Una casa con cimiento se parece a una que no la tiene. ¿Y cuándo es que nos damos cuenta la diferencia? Pues cuando vienen las tempestades, cuando vienen las tormentas y cuando vienen los vendavales. Aquí habla del hombre que construyó su casa. Dice que en la roca, dice que cavó bien, puso una buena simiente, cimentó bien esa construcción. Seguramente que le tocó trabajar duro, que le tocó sudar, que eso lo cansó, lo fatigó, y hacer una buena construcción con un buen cimiento, hay que invertir tiempo, dinero, pero cuando se hace una construcción bien hecha, es precisamente porque el propósito es tener una casa para muchos años, es bueno saber en qué se está cimentando la vida tuya, joven. ¿La estás cimentando en la roca? Pues en este momento nos vamos a dar cuenta, te vas a dar cuenta si está en la roca. Están viniendo las tempestades, están viniendo fuertes vendavales. Y aquí es donde el Señor se va a dar cuenta si de verdad tienes tu casa construida en la roca. Porque lamentablemente, si tu casa está construida en la arena, tú no vas a aguantar esto que viene, porque quiero decirte algo. Cada día
el camino se estrecha más. Y creo que ahora se cumple lo que la Biblia habla acerca de los dos caminos, el camino ancho que lleva a la perdición, pero el camino estrecho que es tan angosto que no se cabe con ninguna de estas dos, con nada, solamente cabe la persona, solamente. Si tú cimentaste tu vida espiritual solamente en la asistencia a la iglesia, porque encontramos algunos jóvenes que parece que tienen vida cristiana en la iglesia. En la iglesia, hola, ¿cómo estás? En casa. Si tú has fundamentado tu vida espiritual en esa roca, si has construido esa vida verdaderamente en la roca que es Cristo, pues en este momento tu relación con Dios tiene que ser muy fuerte y muy verdadera. Quizás los temores, los miedos no te van a agobiar. Es cierto que a veces uno tiene ciertos temores, pasan por la mente. Por ejemplo, yo, hay momentos que se me vienen como unos pensamientos y en el momento como que me da como un sustico de pensar, Señor, ¿qué va a pasar con esta pandemia? Señor, ¿qué va a pasar como con el futuro? Se me viene un pensamiento, pero inmediatamente, ese pensamiento se va alejando de mí porque me viene a la mente la confianza, la seguridad, las promesas que Dios me ha hecho. Y es más la paz que yo tengo y la tranquilidad que quizás los temores. Qué bueno poder pensar qué tipo de vida cristiana tienes tú en este momento. Nadie puede decir qué clase de vida cristiana tú tienes. Eres tú mismo, tú misma, la que tienes que pensar y el que tienes que pensar realmente cómo estás en este momento. ¿Cómo es tu relación con Dios ahora que estás en casa? ¿Cómo es tu comportamiento ahora que estás con tu familia? No sé si de pronto eras ese tipo de joven, de señorita, que manejabas una relación pésima en tu casa. Pero claro, de pronto la iglesia se te convirtió en tu casa. No generabas comunión, armonía, no generabas comprensión. En otras palabras, si tu vida espiritual estaba fundamentada solamente en la iglesia, eso quiere decir que tu vida espiritual no estaba fundamentada en la roca, sino en la arena. Y de pronto en este momento te encuentras entre la espada y la pared, desesperado, angustiado, lleno de temores, de miedos. Y de pronto no faltará el joven que la escapatoria son las redes sociales, que la escapatoria son las películas. Y está como tan vacía su alma, su vida, que parece que como que trata de disipar por medio de las redes, por medio de los medios de información. Pero yo quisiera que los jóvenes entendieran en este momento
que esta situación que estamos viviendo la ha permitido Dios por dos cosas. Número uno, por causa de la iglesia. Sí, por aquellos que todavía tienen una vida fundamentada en la arena. Están resbalando. Están jugando a una doble moral. Tal vez algunos están con una doble vida. Pero como Dios nos ama tanto, como Él no quiere que nadie se pierda, entonces está permitiendo esta situación para darnos una oportunidad de hacer un alto en el camino. O cambiamos o nos empeoramos. Queridos jóvenes, yo creo que esto que está sucediendo está haciendo temblar el mundo, a los grandes, a los poderosos. Las palabras que uno escucha en las noticias es: perdimos la batalla. Cuando uno ve esos cientos y cientos de personas y miles muriendo, ¿tú qué piensas? A ver. Créeme lo que yo no puedo en este momento como aceptar que con todo esto que está pasando, nuestros jóvenes están mirando esto, sí, como algo que vino, como algo que tenía que pasar y punto. Hace tiempos se han venido cumpliendo las profecías. Se han venido cumpliendo poco a poco. Pero claro, no les prestábamos atención. Dice, así como en los tiempos de Noé, que comían, que bebían, que se daban en casamiento. Pero a veces esos afanes, esas carreras, esa falta de tiempo para mirar, para analizar, no lo había. Hace tiempo se viene cumpliendo como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Será la venida del Hijo del Hombre. Escuchábamos las noticias, las leyes a favor del matrimonio del mismo sexo. Escuchábamos y escuchamos que a veces hasta en las congregaciones hay casos de jóvenes con pérdida de identidad sexual, en otras palabras, homosexualismo y lesbianismo. Pero no. 6 millones pasados de homosexuales y lesbianas en Colombia. Y como que escuchamos noticias, seguíamos lo mismo, tranquilos. Ah, sí, terrible. Uy, no, mire esa persona. Mire lo que hace, qué cosa tan fea. Pero tal vez nunca nos detuvimos, porque claro, se tiene que tener una vida construida en la roca que es Cristo para poder entender las cosas espirituales. Quienes por gracia y misericordia de Dios, y que todavía me falta mucho, porque como dijo alguien en una ocasión, el hombre entre más aprende, más descubre su ignorancia. Pero créame lo que yo hace tiempo venía sintiendo,
que algo iba a pasar. Es más, ha habido algunas personas que me han mandado algunos mensajes recordándome de algunos mensajes el año pasado. Hermanos, estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y me mandaron un video donde en ese programa yo le decía a la iglesia, oh Dios, a través de mí, familias, comiencen a reunirse en la casa, a leer la palabra, a orar, levanten la mano los que la están haciendo. Y en una congregación como de 700, solo levantaron las manos como 10 o 15. Pero en ese mensaje Dios decía, preparémonos, porque no sabemos si puede llegar el momento donde las puertas de los templos se nos van a cerrar. Y vamos a tener que reunirnos en casa. Pero si no estamos enseñados en casa a orar, a leer la palabra, a meditar. Hay hogares, como lo he dicho en algunas ocasiones, que parecen salas de internet. El papá frente al televisor, la mamá con la tablet, los hijos con el celular y cada quien en lo suyo. La presencia de Dios perdiéndose. Entonces, claro, habían algunas profecías que se estaban cumpliendo y no lo entendíamos. Por eso el apóstol Pablo dijo, y cuando ores, ora en el espíritu. Porque Dios no es carne, Dios es espíritu. Por eso Pablo dijo, y cuando ores, ora en el espíritu. Porque es cuando oramos en el espíritu, entendemos las cosas espirituales. La carne no puede percibir lo espiritual, como lo espiritual no puede percibir lo carnal. Pero ¿qué pasó ahora, queridos jóvenes? Ya se vino una profecía que cubre el mundo. Una profecía que está tocando con la vida. Porque usted sale a la calle y ve personas pecando y haciendo cosas horribles, pero seguían con vida. Ahora esta peste se está llevando a miles y no sé cuántos más llevarán. Ahora, cuando la Biblia dice que en los últimos tiempos habrán terremotos, habrán pestes y habrán hambres, porque la peste va a generar hambre. Yo le pregunto a nuestros jóvenes, ¿dónde tienes tu vida fundamentada para lo que viene? Porque la Biblia dice que esto es principio de dolores. Yo sé que Dios, como lo he dicho en algunas ocasiones, no nos va a dejar morir de hambre, porque los hijos de Dios tenemos promesas. Las aves del campo no trabajan ni hilan, y el Señor cuida de ellas. Y aún Salomón, con toda su belleza y esplendor, se vistió como uno de los lirios del campo. ¿No valéis vosotros más que ellos, hombres de poca fe? Tenemos promesas. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Pero que Dios nos va a estrechar, nos va a estrechar. Y quizás en tu casa no va a haber los sacos de arroz o de harina, ni los barriles de aceite. Pero sí, en este momento, necesitamos desarrollar una fe para creerle a que el Dios que sustentó la viuda nos va a sustentar a nosotros. Pero aquí es donde necesitamos jóvenes fuertes. Aquí necesitamos jóvenes que estén en la roca, no en la arena. Porque si tú estás fundamentado en la arena, vas a estar cuestionando a Dios. Vas a estar peleando con tus padres, que esta pobreza, es que esta escasez de comida, es que tanta necesidad, es que ahora qué va a pasar, mi estudio, el futuro. ¿Será que en este momento, cuando estamos tan cerca de dos cosas, la muerte
por la venida del Señor? ¿Será que habrá tiempo en este momento para pensar en un futuro académico, laboral, cuando lo que debiéramos estar es preocupados? ¿Qué tan preparados estamos para la venida del Señor? San Lucas está diciendo, velando en todo tiempo y orando para que seáis tenidos por dignos de escapar del lazo de aquel día y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Joven, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo? Ya vamos para 3 semanas de confinamiento. ¿Te has atrevido a encerrarte con Dios en tu casa, en una habitación, qué sé yo, donde puedas, a examinarte si estás preparado para la venida del Señor? Porque así como esto nos tomó de sorpresa, 2020, habían proyectos, habían anhelos, deseos, tal vez agendas llenas de compromisos, algunos proyectos espirituales, otros ministeriales, proyectos académicos, proyectos laborales, fechas separadas para programas, para viajes, para tanta cosa. Pero vino, esta pandemia no la mandó el diablo. Esta situación la permitió Dios. Porque por encima de Dios no vive el diablo. Él está bajo sus pies. Este es el cumplimiento de la palabra. Por eso, jóvenes, ¿qué tanto están leyendo la palabra para darse en cuenta? Pedro está diciendo, en los últimos tiempos se levantarán algunos burladores que dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pero el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo he encontrado en iglesias personas que dicen, ay hermana, yo llevo 30 años en la iglesia y siempre he escuchado decir que el Señor viene. ¡Ah! No ha venido. Yo les he escuchado. Yo fui criado en el Evangelio y siempre he escuchado que el Señor viene y no ha venido. Claro, y por eso se le comenzó a dar gusto a la carne. Porque, joven, quiero decirte que el enemigo más grande de que tú tengas una vida establecida en la roca no son los demás. No andes buscando culpables por tus derrotas. No es tu pastor, no es tu líder. No es tu mamá, no es tu papá. El apóstol Pablo un día se paró frente a un grupo y les dijo, hermanos, yo tengo un enemigo muy grande. Y todo el mundo estaba esperando, ¿quién será el enemigo de semejante eminencia? El sello de su apostolado, sufrimientos, naufragios, ayunos, hambres, vigilias. Todo lo que pasó este gran hombre, el único hombre que escribió, hijitos, a los cuales les vuelvo a escribir, tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado. ¿Quién será el enemigo? Les dijo, hermanos, el enemigo más grande que yo tengo es mi propia carne. Jóvenes queridos, cuando uno aprende a vencer su carne, aprendió a vencer el mundo, aprendió a vencer el diablo. Pero él también dice unas palabras. Miserable para aquellos jóvenes que le dan tanto gusto a la carne, para aquellas muchachas que le rinden culto al cuerpo, que están preocupadas por las medidas 60, 90, 60, que se ponen ropas, perdóneme, tan ajustadas para mostrar figuras, para atraer, para llamar la atención. ¿Y cuántas veces, señorita, fuiste al templo tan vestida deshonestamente
que de pronto hubo algún varón que no le pudo dar la gloria a Dios en ese culto, ni pudo escuchar la palabra con reverencia. ¿Por qué? Porque se despertó en él de pronto la lascivia, la concupiscencia, porque la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Cuántas veces, señorita, por tu manera de vestirte, por tu querer llamar la atención de tu carne, hiciste a pecar más de uno? Por eso, qué bueno poder aprenderle en este momento a Pablo que dijo, miserable, mire cómo se trató semejante hombre. Para quienes le dan gusto a la carne, es que yo soy estudiado, es que yo soy preparado, es que yo soy de apellido tal, es que yo estudié en el instituto bíblico, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Mire, semejante hombre que todo lo que tenía, y dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de esta carne? Por eso hoy, en este confinamiento, yo te quiero invitar. Revisa tu vida espiritual. Deja de estarte preocupando el trabajo de mañana, el estudio que va a pasar, porque ¿qué tal que no salgamos de esta con vida? Ninguno de nosotros está seguro. El estudio que va a pasar, porque ¿qué tal que no salgamos de esta con vida? Ninguno de nosotros está seguro. De mí, ¿quién me librará de esta carne? Por eso hoy, en este confinamiento, yo te quiero invitar. Revisa tu vida espiritual. Deja de estarte preocupando el trabajo de mañana, el estudio que va a pasar, porque ¿qué tal que no salgamos de esta con vida? Ninguno de nosotros está seguro. De darle espacio o lugar. Cualquier cosa antes. Que sirva a Dios con su testimonio, hacer algo. En la tierra se puede. Y así entregó su vida, porque hay testimonio hoy. Se puso muy triste. Como la... Hay una cosa que sí le vamos a debilitar. Vamos y hablamos con el rey para que se saque un edicto solo por 30 días. Que nadie podrá orar a otro Dios. Es un alto en el camino. ¿De qué material eres? Yo te invito a que le pidamos a Dios que nos haga de ese material de Daniel. ¡Qué belleza! ¿Sabe cómo comienza hablando el primer capítulo de su libro? Y propuso. O sea, uno se propone hacer lo que quiere. Yo decido. Porque Dios nos ha dado la capacidad y el libre albedrío de escoger
Aquellos jóvenes que yo no puedo dejar el pecado, que yo no puedo dejar aquello, que yo no puedo dejar otro. La Biblia dice, haced pues morir los deseos de la carne. Así como tienes entendimiento y sabiduría para estudiar, para trabajar, para hacer tantas cosas, entiéndelo, que así te necesita Dios. Los jóvenes tienen una mente muy abierta para aprender, porque no aprovechas ahora que estás en tu casa, aprender todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo que te edifique. Atrévete a hacer cambios, porque no haciendo lo mismo verás cosas diferentes. Un día un grupo de muchachas comenzaron a burlarse de una muchacha cristiana y se reían, y ella les dice, ¿por qué se ríen? Ay, porque tú eres tan diferente a todas las demás, tu manera de vestir, tu manera de ser. Y ella no aguantó y jocosamente dijo, bueno, ustedes se ríen de mí porque soy diferente a usted y yo me río de ustedes porque son iguales. ¿Qué hizo Daniel? Se propuso a ser diferente a los demás. Por eso dice, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Sabe qué te dice Dios esta noche? En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento. Pero nunca tendrás ungüento fresco en tu vida si no hay una relación con Dios, si no hay una comunión con Él. ¿Cuánto estás orando? ¿Cómo estás orando? Vea, ¿sabe por qué Daniel era tan definido en su relación con Dios? ¿Sabe por qué Daniel era de ese material? Porque oraba. Por eso cuando le echaron los bolsos de los leones, dice que no encontraron de qué señalarlo. Dice que tenía un espíritu superior a los demás. Y era buscándole, como haciéndole el bullying a ver por dónde lo encontraban. Nada. Hasta que dijeron, hay una cosa que sí le vamos a debilitar. Vamos y hablamos con el rey para que se saque un edicto solo por 30 días. Que nadie podrá orar a otro Dios, ni adorar a otro que no sea al rey. Por ahí sí, como no lo encontramos pecando, como no lo encontramos fornicando, como no lo encontramos mintiendo, como no lo encontramos amargado, resentido, bueno, pecando. El rey saca este edicto y por ahí sí, por fin nos vamos a deshacer de ese santurrón, el que se cree muy santo, el que se cree muy limpio. ¿Y qué pasó? Cuando sacaron el edicto y él lo escuchó, él estaba su vida fundamentada en la roca, porque llegaron los vendavales del horno de fuego, llegaron los vendavales del foso de los leones, pero estaba en la roca y se fue y abrió las ventanas, que me vean orar, pero dice que se fue y lo hizo como solía hacerlo. Pero tú ahora estás buscando a Dios porque, ay Señor, la situación, qué susto. Pero no busques a Dios, solamente ahora hazte un propósito, que después de que pase la pandemia, con la ayuda de Dios, si quedas con vida y con salud, Señor, voy a tener una vida de oración como nunca, como nunca. Y por él orar, por él ser íntegro, fiel, lo echaron al foso de los leones, cayó al foso, pero los leones no pudieron hacer nada. ¿Y qué hizo el rey? Cambió el edicto a que todos tenían que adorar al Dios de Daniel. Esa es la gente que Dios necesita en este tiempo. Gracias a Dios porque Él te usa, porque eres un tremendo predicador, porque estremeces gente cuando te paras a predicar. Pero Dios, más que predicar en un púlpito, más que mover multitudes, quiere una intimidad contigo. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Y ya para finalizar, si tú quieres ser un joven que sirva a Dios con su testimonio, con su vida,
Sabes que yo estaba recordando que precisamente el primer mártir de la iglesia en Colombia fue un joven por los lados de Tuluá, 17 añitos. No conoció las puertas de una universidad, yo creo que ni de una escuela en ese tiempo. Menos saber que era una teología. Pero sus padres salieron de la finca y se fueron a la convención a Palmira. Y él se quedó solo cuidando a su abuelo. Cuando de pronto llegaron unos hombres armados. ¿Que aquí ustedes son evangélicos cristianos? Ah, sí. 17 añitos. Ah, bueno. Si tú confiesas que eres cristiano y que vas a seguir a ese Dios, mira, ir a esta carretera hacia abajo, empedrada. Te vamos a amarrar de este caballo y te vamos a arrastrar por toda esa pendiente, por sobre las piedras. Y cuando llegues abajo te matamos. Pero si tú niegas a ese Dios, no ha pasado nada. Quedas con vida. Esa es la gente que Dios necesita en este tiempo. No fue un predicador, no fue un líder de jóvenes, pero fue un hombre, muchacho que tenía su vida en la roca. Y él dijo, yo no niego a mi Cristo, yo soy cristiano. Y así entregó su vida, porque hay testimonio hoy del primer mártir en Colombia, un joven de 17 años, porque él sabía dónde estaba parado. Mi esposo cuenta que en ese tiempo los jóvenes salían de la convención en Palmira, porque eran las convenciones ahí en el tabernáculo. Y los jóvenes se montaban en los trenes, hablando en lenguas. Y llegaban a las casas hablando en lenguas. Aún mi esposo mismo dice que fue a una convención y no recibió el Espíritu Santo y se puso muy triste. Iba a culto y no lo recibía. Pero un día la mamá se fue para la iglesia de culto de Dorcas. Se quedó en la piecita donde vivía con su madre, en tierra. Y dijo, me voy a poner a orar. ¿Será que Dios no me puede llenar con el Espíritu Santo aquí en mi casa? Cuando la mamá llegó del culto como a las 9, toque esa puerta y toque y nada. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Que Reinel no abre. ¿Qué será? Cuando por allá, como a las 10 de la noche, abrió la puerta. Y la mamá molesta. ¿Qué pasó, Reinel? ¿Dónde estabas? Tenía 15 añitos. Iba a cumplir 16. Digo, mamá, es que yo estaba recibiendo el Espíritu Santo en mi casa. ¿Sabes que yo tengo una oración a Dios durante estos días? Señor, haz milagros en los hogares. Derrama el Espíritu Santo. Y hace una semana, la hermana Lida, de acá de la iglesia de Belén, me llamó y me dijo, hermana Marina, le cuento algo. Una cuñada mía, hace como 10 días, no podía como dormir. Por ahí como a la medianoche, a la madrugada. Voy a poner una predicación. Y puso una predicación. Y escuchando esa predicación, la tomó el Espíritu Santo y comenzó a hablar en lengua. Yo invito a los jóvenes a que conviertan sus hogares en un altar para Dios. De pronto, tú nunca has tenido experiencias con Dios en tu casa. De pronto en tu casa hay hogares que parecen torres de Babel. El papá habla alemán, la mamá francés, un hijo portugués, el otro habla alemán. No se entiende nadie. Porque no te dejas usar por Dios hoy. Y si tu papá, tu mamá simplemente se sientan y sí, listo, escuchan el culto, ven el culto que el pastor dirige, pero el resto de los otros días pasan de largo a tret. Comienza a traer avivamiento por tu propia casa. Reúnete con ellos. Vamos a orar, vamos a cantar, vamos a alabar a Dios. Y comienza a soltarte. En otras palabras, dile a Dios que te dé experiencias espirituales en tu casa. Yo le estoy orando al Señor. Señor, dale experiencias espirituales a los jóvenes en esta pandemia, a la iglesia, a las mujeres, a los varones. Da experiencia en los hogares. Qué bueno poder entender
que necesitamos que Dios haga milagros y maravillas en nuestras vidas y parte final. Retoma la oración. Sabes que hace 2 años que fuimos a África con mi esposo, salimos de Alemania en un vuelo a África, a Etiopía. Era Alemania, Etiopía y luego Mozambique. Y cuando nos subimos al avión, yo vi un trapo tirado ahí en el avión, había como 200 pasajeros. Yo le decía a mi esposo, como toda ama de casa, qué feo se ve ese trapo, quise como hasta recogerlo. Mi esposo me dijo, no, quién sabe qué es el, pero raro, tanto que hemos montado un avión, yo nunca he visto que a la entrada un trapo, ¿qué es este desorden? Bueno, nos subimos, a mí me tocó en una hilera como cuarta hilera, mi esposo más atrás. Se llenó el avión. Pero ¿qué pasaba? Como a la media hora, pasó un muchacho, extendió el trapo y se arrodilló. Y durante esas 3 horas de vuelo, o 4, pasaban y se arrodillaban. Eran puros musulmanes. Se arrodillaban públicamente. Cuando llegamos a Guinea-Bissau, yo salí con la esposa del misionero a dar una vueltica por ahí, cuando de pronto íbamos pasando como un supermercado, cuando yo veo como 8 jóvenes en la calle, arrodillados y un líder ahí dirigiéndoles, y ellos con el rostro postrado en tierra. No les da vergüenza postrarse, no les da vergüenza rendirle culto a Alá. A ellos, cuando los están formando en la etapa de la adolescencia, de la niñez, les hacen hacer pactos de muerte con Alá. Tanto que algunas de las bombas que pusieron en Francia, en París, fueron muchachos adolescentes que los llenaban de el cuerpo de dinamita, de bombas. Le decían, tú juraste y te comprometiste que hasta morirías por el Dios Alá. Sí. Y algunos de ellos fueron los que produjeron todos esos desastres que hubo en Europa. ¿Dónde estás parado, joven? ¿En la roca o en la arena? Tú escoges. El Señor está para venir. Que se acabe la debilidad. Hermana, que yo soy muy débil. Es triste cuando a veces en la iglesia empuje a los jóvenes. El uno que está débil, el otro que está cansado, el otro que no tiene ganas de nada. Y parece que a veces los líderes de los jóvenes se pasan todo el año es que animando, motivando, que hagamos un programita para que se esté contento, hagamos otro programita para que se sienta bien, mientras el mundo está perdido. Pero de esta pandemia, jóvenes, hay que salir fuertes, hay que salir a evangelizar, hay que salir, que igual como ese ejército se unió para poner a David como rey, el Señor está necesitando un ejército. Ojalá yo tuviera las fuerzas que tú tienes. Todavía tengo tantas ganas en mi corazón de hacer cosas para Dios. Pero quiero que te diga algo. Yo ya no hago lo que quiero, sino lo que puedo. Tuve un percance en mi salud donde estuve más de 1 mes. Me tocó desconectarme de las redes. Tuve que tomar un descanso. Yo en esa cama decía, Señor, como quisiera yo poder levantarme y hacer algo. Pero ya estoy más limitada para hacerlo. Pero tú estás con toda esa fuerza, con todo ese vigor para hacerlo. Y ya con esto termino. Estaba escuchando de 2 águilas que decidieron hacer un vuelo. Y una águila era novicia y la otra era veterana. Y tomaron un vuelo, pero cerca de ellas habían unos cazadores. Y el águila veterana dice que tomó vuelo y se subió, y se subió, y se subió, y se subió muy alto, huyendo del peligro de los cazadores. Pero dice que el águila más joven tomó el vuelo, pero bajito. Aunque lo hacía con gran velocidad, pero lo hacía más bien bajito.
pues se confiaba que como era rápida y veloz y que tenía agilidad, que los cazadores no la iban a alcanzar. Pero llegó uno de los cazadores y con un solo tiro que pegó, la bajó. Y mientras esa novicia estaba en el piso, porque la tumbó el cazador, la veterana seguía volando. ¿Qué pasó con la joven? Se confió. ¿Qué pasó con la novicia? Se confió. Que como era joven, tenía fuerzas, no iba a pasar nada. ¿Cuántos jóvenes les está pasando lo mismo? Ah, no, yo no tengo necesidad de orar, yo no tengo necesidad de ayunar, yo no tengo necesidad de leer la Biblia, yo con los conocimientos que tengo, con lo que aprendí en el Instituto Bíblico, con lo que aprendí en la universidad, no, yo puedo. Pero está llegando Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero en esta noche vamos a orar para que tú levantes esas alas y comiences a volar por las alturas. Pero para poder volar en las alturas, necesitas descubrir el secreto de la oración, de la lectura de la palabra, de la meditación, de levantarte. Hay gente que me escribe y me dice, hermana, ¿cómo hago para aprender a orar? Pues déjeme decirle, joven, que uno aprende a orar orando. Atrévete a hacer lo que dijeron los discípulos, Señor, enséñanos a orar. No tomes la oración como un medio para pedir comida, para pedir ropa, para pedir un futuro. No te preocupes que Dios te va a sustentar y te va a dar lo que necesitas, porque mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta. Atrévete a aprender a orar para volar más alto. Atrévete a aprender a orar para vivir en el Espíritu. Porque si tú oras en el Espíritu, vivirás en el Espíritu. Pero para orar en el Espíritu hay que quebrantarse, hay que humillarse, hay que disponerse. Hay que sacar tiempo, como hacían los apóstoles, que el Señor hablando les decía que orando en todo tiempo y perseveraban en la oración. Hay que perseverar, hay que insistir. Aprovecha ahora. En vez de estar peleando con tus padres, en vez de estar recateando que otra vez ese arroz con huevo, que qué pobreza, dale gracias a Dios porque hay otros en la calle que no tienen ni arroz con huevo. Yo le decía a mis hijos, estamos haciendo un devocional con mis hijos todos los viernes a las 5 de la tarde. Es un devocional de un chat solo familiar. Y yo les decía a mis hijos, preparémonos. A orar se dijo. A orar se dijo. Si tienen mercadito, no lo gasten todo. Una de mis hijas me decía, sí, mamá, un día comemos carnita, otro día un arrocito con huevo. Le dije, cuiden esa canastica. Cuiden el mercadito. Y enséñenle a sus hijos que llegó el momento del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque de pronto se estaba tan enseñado que esa oración no se hacía porque de pronto había abundancia, pero ahora estamos en escasez. Pero sabes que hay un secreto para que en ese hogar no falte el alimento, la presencia de Dios, la armonía y la comunión. Ese texto que tanto se ha dicho, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ya no se puede citar porque las puertas de los templos están cerradas. Ahora cítalo en tu casa. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar la familia junta en armonía. Hijo, hija, si te has portado mal con tu papá, con tu mamá, si no lo has honrado, si no has obedecido esa palabra, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, para que te vaya bien. Has pecado contra Dios. Si ese texto no lo has obedecido, porque hay quienes se van en ciertos textos de la Biblia, obedecen una parte, pero esconden otra. Atrévete a decirle a Dios,
que te perdone y pídele perdón a tus padres. Es el momento de sanar heridas, es el momento de estar en armonía, porque un reino dividido no puede permanecer. Aprovecha en tu casa para que se cumpla. Si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo creyendo, lo recibirá. Vamos a orar en este momento. Quiero hacer una oración por los jóvenes para que esta palabra que Dios me ha dado pueda hacer efecto en tu vida. Yo sé que han venido escuchando, han venido teniendo devocionales y quizás has escuchado hermosos sermones porque gracias a Dios, abundancia de palabra es lo que tenemos. Pero tal vez este sencillo mensaje, esta palabra que Dios me ha dado, deseo que quede en tu corazón, grabado en tu mente y que la pongas por obra. Porque cuando Jesús estaba hablándole a la gente acerca del hombre, estaba comparando el que oye la palabra y la obedece con el hombre que construye su casa en la roca. Pero también lo contrario, a la parte final dice, y el hombre que construyó su casa en la arena. Vinieron los vientos, los vendavales, y grande fue su ruina. Si tú tienes y persistes en tu vida construida en la arena, vas a terminar en la ruina. Puede ser que ya has tenido algunas derrotas, pero uno no es un derrotado porque tenga una derrota y no porque no se levante de ella. Y creo que esta es una oportunidad. Estos días que Dios te está dando, todavía tienes vida y salud para que te prepares para el encuentro con tu Dios. Señor Jesús, bendito Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy gracias por la palabra. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me has dado de este mensaje esta noche. Señor, yo no pedí hacerlo. Me dijeron que lo hiciera. Yo no me ofrecí para hacerlo, pero tampoco me quise negar, Señor, porque lo que tengo doy. Yo te presento cada joven, cada señorita, allá donde está cada uno, en su casa, en su cuarto. Si hay cadenas, rómpelas. Si hay ansiedad, desespero, angustia, Señor, porque tal vez esa vida ha estado fundamentada en la arena. Haz que estos jóvenes se atrevan, Señor, a salir de la arena para pasar a la roca. Derrama espíritu de oración, de ayuno, amor a la palabra, sabiduría espiritual, conocimiento. Dales experiencias contigo, Señor. Es que esto que está pasando es una plataforma que ya estás organizando lo de tu venida. Y aquí seguirán otras cosas, Señor. Prepáranos, prepáranos, porque somos peregrinos, vamos de paso. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Prepáranos para tu venida. Prepara a cada joven, prepara a cada señorita. Limpia, santifica, renueva. Y que tu presencia, Señor, esté en cada hogar, en cada familia, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. En el nombre de Jesús. Amén, amén.